mi casa. ¿Sabes qué no me gustó? Que viajé casi a la mitad del mundo y no me sentía lleno. ¿Y sabes qué le dije? Lo que usted necesita es Dios. Porque usted tiene un vacío espiritual. El vacío económico ya está completamente lleno. Pero usted ya se dio cuenta que las cosas importantes de la vida es Dios. Ya se dio cuenta que las cosas que realmente valen la pena no es el dinero, es Dios. Hermanos, necesitamos llegar a eso. Hay más, o sea, si usted va a las noticias, hay más gente suicidándose que tiene todo, que es gente suicidándose que no tiene nada. ¿A poco no? Usted, esta cantante, Amy, ¿cómo se llamaba? Una llena de tatuajes. Ella, riquísima. Tenía demasiado dinero. ¿Pero por qué se suicidó? Vacío espiritual. Vacío en el corazón. Uno de repente se entera, tiene demasiado dinero. ¿Alguien conoce a Oscar de la Hoya? Es uno de los boxeadores mejor pagados que ha habido en la historia de la humanidad. Su última pelea contra Mayweather cobró $50 millones. O sea, lo que muchos no generamos en toda la vida. Pero ¿sabe qué se le descubrió? Que era adicto a la droga. Que tiene un vacío espiritual. Que el dinero no ha podido llenar. Esa gente que está administrando lo que es de Dios necesita conocer de quién es lo que tiene. Y es nuestro deber, hermano, hacer algo. Algo que le decía es que en México muchos nos quejamos de eso. Usted escucha cómo se quejan, no, que de verdad que estaríamos mejor con López Obrador, no, que estaría la solución en el PRI, no, que estaría mejor en esto. Pero no somos mejores ciudadanos. La iglesia de Cristo, hermano, se queja de la violencia que hay. Pero no somos quien para alzar la mano y decir, yo tengo el mensaje que transforma la vida. El gobierno no puede hacer nada, ¿sabe por qué? Porque no hay administradores que tengan la sabiduría de Jehová. La policía no puede hacer nada porque no hay administradores. Hermano, yo le quiero comentar algo que pasó en San Luis Potosí. Mi sobrina, ella, andaban predicando en las casas y lo vio el mero de la policía. Y entonces le dijo que tenía que ir a su casa. Entonces le dijeron al predicador y le dijo, no se preocupen, yo voy. Y fue con la esposa. Y le dijo, dime qué es lo que están haciendo ahí. Y entonces los hermanos le empezaron a decir lo que era Jesucristo y todo. Él creyó, el Señor ya va a morirse, pero le dijo, yo quiero que este mensaje se lo digas a todos los comandantes de policía. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Qué pasa si todo el mundo lo sabe? La nación cambia. Y eso es lo último punto que voy a tener. Es lo último que voy a hacer. O sea, cuando tú le das a las cabezas, los cambios se logran. Y esas personas necesitan saberlo, necesitan saber qué es la integridad, necesitan saber qué es el temor. La reina de Saba por eso supo que tenía que venir. Saba era un reino rico, hermano. Cuando uno estudia la historia de Saba, era un reino rico. ¿Sabe lo que no tenía? El sustento espiritual. Cuando vino la reina a darse cuenta de lo que había, dijo, es Jehová. Y difícilmente alguien se puede ir sin Jehová después de maravillarse de sus obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a la tercera. Son 4, hermano, y es una oportunidad de expansión. La iglesia del primer siglo, hermano, prevaleció por 3 razones. Dios estaba con ellos. Hermano, ¿Dios está con nosotros también ahorita? ¿Verdad? El mismo Dios de hace 2,000, 3,000, 4,000 años es el que está ahorita con nosotros. Su poder no ha cambiado, su fuerza no ha cambiado. Nada ha cambiado de él. Él sigue siendo fiel, él sigue tendiendo la mano a su pueblo. La iglesia del primer siglo, lo primero por lo cual creció es porque tenía a Dios de su lado. Número 2, porque los apóstoles vivieron juntamente con Cristo. O sea, hermano, a Pablo nadie podía decirle, ¿sabes qué? Cristo no existe. ¿Por qué? Porque lo vio, porque se le apareció en el camino a Damasco.
A Pedro nadie le podía decir, no, para mí que soñaste. No, Pedro lo vivió, Pedro lo negó, Pedro lo perdonó. Pedro fue esa persona que vio cómo tenía los hoyos, vio cómo resucitó, lo vio, hermano, cuando lo estaban bajando de la cruz, lo vio después resucitado. A usted, hermano, yo no sé, hay veces usted le quiere convencer a una persona. Me sorprendía que hay veces decía, yo dejé algo aquí. Y alguien te dice, no lo dejaste. Y tú, no, sí lo dejé aquí. Yo lo vi. Estoy seguro que aquí estaba. No lo dejaste. Y nadie lo hace cambiar de opinión porque usted lo dejó ahí, ¿verdad? Porque usted está seguro. Esa era la veracidad que tenían ellos. ¿Por qué, hermano, podían convertir a tantas personas? Porque estaban seguros de lo que habían visto. Nosotros no vivimos con Cristo, hermano. Pero no quiere decir que no podamos sentir su poder. Nadie de aquí puede decir, yo un día vi a Cristo en un sueño, ¿verdad? Yo un día lo vi en una alucinación. No. Pero lo podemos sentir. Y esa es la diferencia. ¿Por qué creció, hermano? Me sorprende. ¿Ha visto que personas se entreguen a su vida? O sea, que alguien predique y vengan las personas y se bauticen. Hermano, lo máximo que he llegado a ver son 10, 20 personas bautizándose. Pedro, el día del Pentecostés, se paró y predicó y 5,000 personas vinieron y se bautizaron. ¿Saben usted qué es eso? Que este lugar no alcanzaría para los nuevos convertidos. ¿Sabe cómo se llama eso? Expansión global. O sea, tenían tal empuje, tenían tal convencimiento, hermano, que ellos, o sea, decían, ahora decimos, bueno, hubo uno, gloria a Dios. Pero ellos eran 5,000 hermanos. Imagínense, pónganse, ¿dónde bautizarían a tantas personas? Hermano, pues allá en Jerusalén había un lugar donde los rabinos, cuando era el día del Pentecostés, tenían que venir de todos los lugares y se tenían que limpiar y se tenían que purificar. ¿Y sabe qué? Eran unas escaleras donde entraba, había agua, se tenía que sumergir completamente, salir del otro lado y ya salía puro. Si alguien lo tocaba del otro lado a la persona, se tenía que regresar, se tenía que volver y se tenía que sumergir, porque nadie podía entrar al templo donde estaba la presencia de Dios impuro. Y si usted va, o sea, mi hermana fue el año pasado, ¿no? Fue el año pasado a Jerusalén y hay fotos de esos lugares. Cuando usted empieza a estudiar un poquito más la historia de la Biblia, usted se da cuenta de lo que realmente quiere decir la Biblia. ¿Quién ha leído esa parte donde dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Quién ha leído? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Dice, pero el Hades, hermano, no estaba hablando del infierno. Estaba hablando de un lugar en específico que era como una cascada donde pasaba un río por debajo y donde echaban a los niños en sacrificio a Moloc. Y si el niño salía muerto, era que Moloc había aceptado el sacrificio y a ese lugar se le conocía como el Hades. Y cuando Dios pronuncia esas palabras, cuando Cristo pronuncia esas palabras, estaba del lado de ese lugar y estaba señalando y diciendo, el Hades, ese lugar, no prevalece contra las puertas o el reino de los cielos. Cuando se llevó a bautizar a esas personas, se llevó exactamente a ese lugar. Pues ahí estaban. O sea, estaba equipado para recibir a todos los judíos de todo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Los judíos del exilio, o sea, los que vivían en otros lados, venían como obligación en el día del Pentecostés. Y es ese mismo día que Pedro se levanta y predica la palabra. Y vienen esas personas a Cristo. ¿Cómo prevaleció la iglesia? Porque tenían un mismo sentir, Cristo viene pronto. Mi hermano, hemos perdido ese sentir de Cristo viene pronto. Se los decía ayer. ¿Quién tiene planeado su día de mañana? ¿Verdad? Muchos. No, pues voy a ir a trabajar, después de esto voy a ir allá, después de esto, ahora sí me voy a comer esto que quería tanto. Pero ¿quién planeó su día de mañana o su día de hoy por si hoy venía Cristo? ¿Quién dijo, qué tal si mañana viene Cristo? Pues que me encuentre de gala, que me encuentre esperándolo.
Hemos perdido el sentir de Cristo viene pronto. Hermano, les dije en la primera clase la importancia de las pequeñas cosas. Son demasiado importantes. Un domingo, hermano, que usted falle es demasiado importante. Un día que usted deje de leer su Biblia es demasiado importante. Hemos perdido el sentido de Cristo viene pronto. No, pues hace 1800 años que se fue, pues ya tardó en venir. Y ¿sabe? Cuando se predicaba antes la palabra de Dios, los apóstoles decían, Cristo viene pronto. Y yo me acuerdo que una vez nos habla y nos avisa, no sé qué persona era de acá, de Estados Unidos, y nos dice, tu papá ya se fue para México y ya debe haber llegado su vuelo. Y yo creo que llega pronto. ¿Saben cómo nos puso a todos? Viene pronto. El tenis que estaba en la sala ya no estaba en ese momento. Todo tenía que estar limpio porque mi papá venía pronto. O sea, cuando dicen algo va a pasar pronto, es pronto. Y hemos perdido ese sentir. Cristo viene pronto. Una de las cosas por las que se expandieron, Dios estaba con ellos, porque los apóstoles vivieron juntamente con Cristo. Y 3, porque tenían el mismo sentir. ¿Cuál es? Cristo viene pronto. Y 4, hermano, porque sabían que era una obra grande y comenzaron a ofrendar en grande. Mi pregunta es, hermano, cuando uno estudia un poquito cómo es, o sea, dice que Pablo viajaba de aquí para allá, ¿verdad? Que Pedro también viajaba de aquí para allá. Un oficio de pescador, hermano, era un oficio que no daba mucha economía. O sea, dicen, hasta la palabra de Dios dice que a Pedro se le conocía como un hombre sin letras, sin vulgo, decía. Y cuando lo escuchaban hablar de la palabra de Dios, se asombraban porque decían, era como decir, ¿quién conoce Tepito de la Ciudad de México? ¿Ha escuchado hablar de Tepito? Era como decir, oye, viene de Tepito y es bien inteligente. Oye, mira, por eso Benito Juárez era tan famoso, hermano, porque venía de Oaxaca. Y fue uno de los presidentes más, el mejor que ha tenido México. Y todo decía, mira, y de allá salió. Así era Pedro, de esos orígenes humildes. El pescar, hermano, no era una economía muy buena. Y ese hombre, hermano, ¿usted cómo cree que viajaba de un lugar para otro? En ese momento los viajes de un lugar a otro eran carísimos, hermano. O sea, eran viajes que dice la Biblia y iban a tardar. Cuando a Pedro se lo llevaron a Roma, dice que tardaba meses en llegar. Eran viajes largos y se tenían que pagar ¿con qué? Con dinero. ¿Por qué la iglesia de Cristo del primer siglo se expandió tanto, hermano? Porque estaban dispuestos a dar para la obra grande. Vamos a ver lo que dice en el versículo... En Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿qué? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Hermano, algo que se cree en el mundo de los negocios, y esta es una ley, que los primeros meses tú no tienes ganancia. Todo es que es reinvertir para que el negocio esté sustentable. La iglesia del primer siglo sabía que todos tenían que conocer del evangelio, todos tenían que cumplir. O sea, las palabras estaban frescas, las que les había dicho Cristo estaban frescas. Ir por todo el mundo y predicar estaba aquí en sus corazones. O sea, Dios les acababa de decir eso y era como decir, híjole, ¿no me quedaré sin cumplir? Y cuando les dicen eso, hermano, todos vendían sus propiedades y todos daban sus casas para que la obra se expandiera. Por eso es que se podían pagar los viajes de Bernabé, de Pedro, de Pablo, de todas esas personas. Porque estaba gente dispuesta a dar. Vamos ahí en Hechos 4:34, allá adelantito, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían
heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Hermano, para los grandes proyectos de Dios se necesita fe. Ellos tenían la fe. Pero ¿sabe qué también se necesita? Se necesita dinero. Para que un proyecto pueda expandirse grandemente, se necesita dinero. El hermano decía, gastó $300 millones ¿para qué? Para su campaña. ¿Saben para qué se hace la campaña? Para que todo el mundo lo pueda conocer. ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo no es conocida muchas veces? Porque no hay sustentos para expandirse. No hay el cómo expandirse. Le explico lo siguiente. La expansión de la iglesia del primer siglo se logró debido a que había capital para pagar los viajes de los apóstoles. Hermano, Pablo tenía un negocio. ¿Cuál era ese negocio? ¿A qué se dedicaba Pablo? A hacer haciendas, ¿verdad? Dice ahí, vamos a Hechos 18, Hechos 18:1-3, vamos a Hechos 18:1-3, dice, sobre todo el 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues su oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo era negociante, Pablo tenía un poco más de economía. Pablo tenía un poco más de sustento, pero dice allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 8 al 9. 2 de Corintios 11, versículos del 8 al 9. Dice de la siguiente manera. Pablo lo estaba diciendo, Pablo es el escritor de la carta de los Corintios, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servicio a vosotros. Le estaba diciendo eso a los corintios. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de severos, de ser gravoso. O sea, les estaba diciendo, nunca me encajé, nunca pedí más de lo que necesitaba. Pero le estaba diciendo, ¿quién me sostuvo? La iglesia. Hermano, en el versículo, ahí en Filipenses 4, capítulo 15, Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste aún y otra vez para mis necesidades. ¿Por qué es que les digo esto, hermano? La iglesia necesitaba fondos para viajar. El evangelio se tenía que esparcir rápidamente en Roma, se tenía que esparcir en España, se tenía que esparcir en África, se tenía que esparcir en Asia, y tenían que ver la manera en que eso creciera rápidamente, que eso creciera ferozmente. Y la manera de expandirse, hermano, era edificar con economía. Sinceramente, hermano, una vez lo dije de broma. Escuché cuánto ganó Manny Pacquiao en su última pelea. Dice que se llevó más o menos como $40 millones. Y yo lo que pensé, dije, tenemos que ir a evangelizar a Manny. Imagínense uno. Kaká es un jugador de fútbol de Brasil, es cristiano, es evangélico, y la iglesia que recibe sus diezmos, hermano, es una de las iglesias más ricas. Pero no sabe cuánta labor ha podido hacer por esos diezmos. Hermano, en Toltecas, la iglesia de Cristo donde yo me reúno, les digo algo, hermanos, esto es el edificio que tenemos, ¿verdad, Dani? Es esto. Esto está hermoso. Yo de que lo vi, dije, wow, está hermoso. El edificio está
para hacer grandes cosas. ¿Y qué cree que nos acaban de decir? Nos acaban de decir que a lo mejor van a ensanchar la avenida donde estamos y nos van a dejar esto. ¿Sabe? Hay un terreno enfrente donde dejamos nosotros nuestros carros y son como 2,000 metros cuadrados. O sea, está grandísimo. Y es terreno. Por ese terreno, hermano, quieren más o menos 10 millones de pesos, o sea, $1 millón. Es muchísimo dinero. La Iglesia de Cristo es en Toltecas, tiene la bendición, hermano, de que muchos hermanos son de negocios y la ofrenda, hermano, es buena. Pero déjeme decirle algo, la Iglesia de Cristo en Toltecas tiene más o menos 26, 27 años. Y lo que hemos juntado de ofrenda, o lo que se ha juntado de ofrenda en todo ese tiempo, es apenas más o menos, para que se den una idea, es como el 12% de los 10 millones. Y han pasado 26 años. O sea que si quisiéramos comprar ese edificio, tendrían que pasar como 120, 130 años, si seguimos de la misma manera, para poder pagarlo. Y en 120 y en 130 años, si eso pasa, hermano, la Iglesia de Cristo en Iztapalapa puede desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenemos el fondo para lograr eso. Es una oportunidad de expansión, hermano. Una persona que tiene un negociante tiene la oportunidad de dar una mayor cantidad de ofrendas, ¿cierto o no? Yo les decía, el dinero no es malo, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros no quisiéramos dar a alguien? Pero sabemos que si lo damos, también afecta a nuestra economía. Aún así hay que hacerlo, la viuda lo hizo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no sabemos que con dinero se lograrían muchas cosas? Pero debido al campo laboral donde nosotros estamos, no podemos hacerlo. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que muchas iglesias tienen el dinero, pero no tienen los integrantes para trabajar. Porque una es, yo doy mi dinero, pero que lo haga alguien más, ¿verdad? Hermano, ¿quién lo va a hacer? La ventaja de un negocio, ¿sabes qué es? Que te da tiempo y te da la economía. Y la Iglesia de Cristo requiere una expansión. Hermano, nos están ganando. Me sorprendió cuánta iglesia hay aquí, en esta cuadra. Hay bautista, hay metodista, hay presbiteriana, hay una con letras japonesas, hay otra que Cristo Rey. Hermano, nos están ganando terreno. Y algo que le quiero recomendar es que tenemos que ponernos serios en las cosas de Dios. No ponernos serios amargados, pero darle la seriedad que requiere esto. Porque el cielo y el infierno no es cosa de juego. Porque si usted triunfa en Cristo o pierde, es cosa muy seria. Porque su eternidad es cosa demasiado seria. No es algo con lo que usted pueda jugar. No es algo con el que usted pueda darse el lujo de no ser precavido. Y nos están ganando terreno. Y nos están ganando. Y si usted entra en este mundo, hermano, usted va a ver la oportunidad que hay de expansión. Porque tenemos un Dios, porque creemos en el Cristo Todopoderoso, pero depende de nosotros darlo a conocer, hermano. Es necesario a veces innovar. ¿Cuántas cosas no podríamos hacer si tuviéramos más fondos para dar a conocer la Iglesia de Cristo? ¿No cree? Así que digamos, vamos a gastar $300 millones en dar a conocer el Evangelio de Cristo. Hermano, innovar no es malo, siempre y cuando sea el mismo mensaje. Algo que quiero dejarle muy en claro es que Cristo innovó. Lo acostumbrado era que la gente buscara ¿a quién? A los fariseos, al sumo sacerdote, al sacerdote, y que fuera a sentarse ¿en dónde? En las sinagogas a que se escuchara la lectura de la palabra. Eso era lo usual. Cuando Cristo vino, hermano, no predicó en la sinagoga. ¿Sabe dónde predicaba? En las calles.
Él no dejaba que la gente viniera a buscarlo. ¿Él qué hacía? Buscaba a la gente. Él iba a los poblados. Algo que tenían los fariseos no era que les decías, oye, a los sacerdotes, oye, necesito acá, ¿cómo se llama acá? Web Chapel. Necesito acá, hay muchas necesidades acá en Web Chapel. Y los fariseos decían, espérame, allá voy. No, decían, ven a Jerusalén, acá te esperamos. Y el Cristo, hermano, sabía que aquí había necesidad y ¿sabe qué hacía? Acá venía. Eso se llamaba innovar. Y eso es algo de lo que les molestaba a los fariseos. Hermano, innovar no es malo. Hay muchas cosas que podemos hacer si tuviéramos la oportunidad de expansión. La ofrenda es para las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Dice, la ofrenda es para los santos y para las necesidades ¿de quién? De la iglesia. Hermano, muchas veces creemos que las necesidades solamente constan de nosotros. Pero si no vamos a la necesidad más grande de la iglesia de Cristo, es dar a conocer el evangelio. Esa es nuestra necesidad. Eso es lo único que se nos pide a la iglesia. Esa es la necesidad más grande. Hermano, cuando yo vi lo que hacía el hermano Henry con el internet, dije, wow, qué oportunidad tan grande de expansión hay ahí. Mejor, un programita. No, hermano, de usted depende de que así se corra la voz. Hermano, hay dos tipos ya de analfabetismo, los que no saben leer y escribir y los que no saben ¿qué? Usar el internet. Hermano, y usted no se da cuenta la importancia que tiene que la iglesia de Cristo predomine en el internet y la doctrina buena. Y las cosas como las dejó Dios. Y las cosas como están estipuladas. Hermano, en el internet platicamos con un hermano, hay cualquier cantidad de basura. ¿Por qué no pudiéramos invertir para expandirnos por el internet? Es una oportunidad grande, hermano. Usted no se va a desviar de la doctrina si usted entra al internet y usted comienza a llevar el evangelio, porque el internet es una nación. Hermano, ¿cuánta oportunidad no hay en el radio? Cuando entramos al programa aquí, al de Planeta en Vivo, empezamos a investigar. Allá en México hay una estación que es la 1440 de AM, que es una estación cristiana, pero en un ratito usted escucha pentecosteses, evangelistas, se echa un buffet de todas las denominaciones. Ya ve que somos muchos y no se nos puede ni denominar, ¿no? Por eso la gente está confundida. Le decía a la hermana, aquí uno llega al crucero y dice, pues oye, ¿dónde me reúno? Tengo gran variedad. Y en el radio, hermano, ¿sabe cuánto cobran? 1 minuto para que su programa salga. Cobran 20,000 pesos, más o menos $2,000. 1 minuto. Sus programas duran 1 hora. 6 por 2, 12. O sea que costaría más o menos $1,200,000 salir un programa. O sea, costaría más o menos $120,000. Muchísimo dinero, ¿verdad? Por un programa de 1 hora. Pero no tiene idea, hermano, cuánta gente está sintonizando eso para conocer la verdad. Para saber quién realmente es Dios. Saber quién realmente es su propósito. Hermano, esas iglesias cuando usted porque ellas llaman iglesia al edificio, cuando usted va, están llenísimas. Hay una iglesia que está pegando muy fuerte, una denominación que está pegando muy fuerte en el DF, que se llama Pare de Sufrir. Su programa sale a las 4 de la mañana y a las 12 de la mañana. Pero usted no se da cuenta, empezó con una. Y ahorita ve una en cada parte que va. Y son congregaciones grandísimas. Y sobre todo, aquí por ejemplo, está muy grande. Pero lo que sorprende es que está llena de gente. Entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. La gente tiene hambre de Dios. Lo está buscando. Y la iglesia de Cristo estamos perdiendo terreno. Estamos perdiendo mucho terreno por no expandirnos. Hermano, la televisión es un apogeo grandísimo. ¿Quién no ha visto televisión de los que estamos aquí? ¿Verdad que todos?
La televisión todos la hemos visto alguna vez. Ahí podemos ganar terreno para Cristo. Pero ¿sabe qué se necesita? Expansión. Se necesitan los medios. Se necesita poder. Hermano, campañas evangelísticas. Imagínese una campaña evangelística mundial, donde todos los predicadores que hay se fueran a cada uno a una parte del mundo y un día a cierta hora todos arrancaran a predicar el mismo mensaje. Imagínese qué impacto. Imagínese, visualícelo, no tenga la vista corta. Imagínese que dijeran, ahorita aquí lo que está pasando en Dallas está pasando ahorita en 85 países al mismo tiempo y la gente está pasando lo mismo que tú estás pasando. ¡Wow, hermano! ¿Sabe qué se requiere? Fondos. Se requiere una organización tremenda. Se requiere una campaña así para presentar a un Cristo vivo. Un Cristo que está dentro de nosotros. Un Cristo que puede expandirse. Hermano, muchos decimos, bueno, al fin de cuentas el mundo se va a acabar, ¿verdad? Sí, hermano, pero no cometa el error de decir, el mundo se va a acabar. Pues, entre más nos llevemos al cielo, hermano, es mejor. Porque el infierno no es un lugar que usted va a querer estar. No es un lugar bonito. Es un lugar donde se va a pagar consecuencias fuertes. Imagínese el problema que ha tenido, ha aumentado 10 veces más. Eso es el infierno. Es un lugar donde dice, va a haber llanto y clamor, hermano. Imagínese, hermano, una escuela de verano a nivel mundial, donde pudieran venir todos los niños, donde pudieran entrar, donde no se les cobrara absolutamente nada, donde se les regalara todo, donde se les diera todo. ¿Sabe que eso funciona mucho? En la Iglesia de Cristo, nosotros estamos en la calle Toltecas, es el barrio de Santa Bárbara. Para alguien que no tiene idea de eso, es donde crucifican al Cristo de Iztapalapa. El barrio de Santa Bárbara y todos los 7 barrios donde se hace eso, se caracteriza por su suma creencia católica. ¿Sabe qué pasaba con nosotros, hermano? No nos querían. O sea, yo le pregunto a mi mamá, ¿qué pasaba en los... Dice, no, pues nos aventaban piedras, nos ponían cabezas de puerco. O sea, usted estacionaba su carro ahí enfrente de su casa porque acá no hay un parqueadero como aquí y se lo rayaban. Una vez unas personas drogadas se subieron al carro de un hermano y comenzaron a saltar en él hasta que lo sumieron. Eran groseros, hermano. Hicimos escuelas de verano donde se le dejaba que todos los niños entraran sin cobrarles nada. Pareciera, hermano, que todo cambió. La gente deja entrar más el mensaje de Cristo. Es sorprendente cómo usted ve a la persona que tanto estaba en contra, que le dice, déjame aquí tu carro, no importa, ¿cómo no te voy a dejar estacionar si mi hijo está allá adentro? Pero se necesita expansión. Se necesita darles a conocer el mensaje. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros confundimos. Dice la Biblia, si alguien te da una cachetada, pon la otra, ¿qué? ¿Sabe qué es poner la otra mejilla? Es hacer algo bueno por él. No dejar que se los angoloten. A pesar de cómo fueron en la calle, nosotros decidimos hacerlo y ha traído buenos resultados. Imagínese eso en todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Hermano, imagínese cuántos asilos de la Iglesia de Cristo, donde no se le cobrara nada a la gente y donde se le diera un cuidado de calidad. Imagínese, hermano, unas guarderías. ¿Cuántas madres no hay trabajando y que necesitan a alguien que les cuide a sus hijos y que se les esté cuidando de una manera correcta, donde no haya bullying, donde no haya nada, donde solamente se predique y se haga el amor de Dios? Imagínese. Imagínese, hermano, escuelas de la Iglesia de Cristo. Unas escuelas, allá en el DF hay escuelas católicas y están hechas por monjas. Y son una de las escuelas que más quiere la gente. Porque dicen, eso sí son de paga. Pero son una de las cosas, es que el servicio que hay es mayor. Imagínense una de la Iglesia de Cristo, donde se les enseña el temor a Dios desde pequeños, donde no se les esté enseñando el camino. Eso marcaría, hermano, una diferencia. Hay mucha oportunidad de expansión en el mundo de los negocios y es por eso que tenemos que reclamar ese terreno y esa área. Expansión, hermano. Alguien aquí
¿Escuchó de Enrique Peña Nieto? De allá de México. ¿Sabe cómo se llama eso? Expansión. Y si no hubiera tenido los millones que tuvo para invertir en su campaña, usted nunca se hubiera enterado de eso. Allá en el DF, hermano, todos sabemos quién es Barack Obama. ¿Sabe cómo se llama eso? Expansión. Todos conocemos quién es él. ¿Por qué? Por la campaña que tiene. Y cuarto y último punto, y con esto termino, es una oportunidad de cambio. No hay otra cosa, hermano, que pueda transformar más el pensamiento y la vida de una persona que el Evangelio de Jesucristo. Hermano, la iglesia tiene la solución al problema actual que se está viviendo en el mundo. No es cuestión del gobierno, no es cuestión de grandes empresarios, es cuestión usted y mía. Porque nosotros tenemos el Evangelio que transforma la vida de las personas. Y el mundo no necesita más dinero. El mundo no necesita mayor economía. El mundo necesita a Dios. Necesita a aquella persona que un día vino y que dijo, me drogaba, yo hacía esto y otro, pero gracias a Cristo ya no soy igual. Necesita un cambio de pensamiento. Necesita un cambio en su espíritu y ese es el Evangelio de Cristo, hermano. Evangelizando a las cabezas, administrando de una manera genuina y expandiéndonos para dar a conocer el Evangelio de Cristo, ¿sabe qué pasa? Un cambio verdadero en la sociedad. Un cambio verdadero. ¿Será que, hermano, que si usted evangeliza las cabezas y las cabezas administran mejor y se da la expansión que se necesita en la iglesia, ¿será que la gente no comienza a ser mejor ciudadano? Que comienza a decir, esto está mal, hacérselo a mi prójimo. Esto está mal delante de los ojos de Dios. Que comience a respetarse, que comience a amarse, que comience a procurarse. Ese es el verdadero cambio. Esa es la verdadera transformación. Ahí es donde podemos influir, hermano. Ahí es donde se pueden lograr grandes cosas. Imagínese un mundo con temor a Dios completamente. Qué diferentes serían las cosas. Qué diferente sería todo, hermano. Concluyo diciéndoles estas cosas. La oscuridad que se está viviendo en el mundo, hermano, es densa. Y es muy fuerte. Yo no sé cómo, aquí se está viviendo otro tipo de oscuridad, pero yo le voy a decir la oscuridad que se está viviendo en México. Hermano, en México la oscuridad está siendo muy densa. Aquí está mi primo para contárselos. Donde él es de Guerrero, es en Arcelia. Hermano, el mal está apropiado. Lo que era un pueblito rico, tranquilo para descansar, hoy es un pueblito de armas. Es un pueblito donde la gente está asustada, donde varias personas han tenido que salir de su hogar por miedo a que les hagan algo. La violencia está todo lo que da. De repente le marcan a su casa y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo secuestrado a un familiar y ni es cierto, pero te extorsionan. Donde usted no puede andar tranquilo porque siempre tiene temor a que alguien le haga algo. Aquí hay otro tipo de oscuridad donde ya todo se permite. Donde hombre con hombre no es malo y si tú dices algo, eres homofóbico, tú eres el que estás mal. Donde ya no hay un temor a Dios, donde todo se está perdiendo. La oscuridad está siendo densa, hermano. Y si la oscuridad es densa es que la luz no está brillando y la luz somos nosotros. El que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Nosotros tenemos el bien. Es hora de hacer algo diferente. Tenemos el programa que se llama Tiempo de Actuar. Es tiempo de hacer algo. Basta ya de quejarnos, basta ya de hacer algo. La iglesia de Cristo es quien puede transformar la vida de las personas con el Evangelio. La iglesia de Cristo, hermano, es quien tiene la vacuna perfecta contra toda la falta de valores que hay en la humanidad. Eso es lo que se necesita. Y este mundo, hermano, nos va a dar la oportunidad de hacerlo. El deber es de nosotros, no hay más. De nosotros depende. De nosotros es el deber y de nosotros está
Una oportunidad de evangelización, una oportunidad de administración, una oportunidad de expansión y una oportunidad de cambio. Gracias, hermanos, de verdad que espero que les haya servido, que ha sido para mí un placer estar con ustedes estos días explicándoles esto. Al ratito a las 7 voy a dar el último y de verdad que me gustaría que vinieran varios, porque voy a hablar del secreto de la derrota. Muchos sabemos el secreto del éxito, pero dice un escritor, para tener éxito en la vida es importante saber lo que tienes que hacer, pero también lo que no tienes que hacer. Y la Biblia nos enseña eso. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Bueno, pues vamos, nos podemos tomar un receso y a las 7 regresamos, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Me lo quito. Dios te bendiga. Vale, ya se va, ya. Ya ahorita, es que ahorita vienen los hermanos también. Oh, deje quito todo mejor. Ay, ¿Ya están llegando? Pero no que empezaban a las 6. sí, pero tienen que llegar a listar las cosas, los que van llegando por papá. Ok. Vamos al ministro, ¿no vamos a comer? Dicen mi hermano que yo... Déjeme ver qué planes traen ellos. ¿Sentiste el temblor, Dan?